Primero que nada, darle de nuevo a ustedes las gracias por la invitación. Como decía Rodrigo, y te agradezco todos los piropos, dice, me veo joven, pero sí, ya llevo harto tiempo dedicada de distintas roles, podríamos decir. Yo soy también abogado, de parte que no dijo, pero lo tengo que decir, además por un tema de transparencia. Yo partí como abogado, sin saber mucho, asesorando proyectos en una oficina grande de abogados, y ahí me encontré con el derecho de aguas y después derivé en ambiental, por lo que la mayoría de los temas que teníamos eran relacionados con temas de protección ambiental. Entonces, me he devenido en una profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, con una especialización muy fuerte en gestión de recursos hídricos, y además, bueno, yo trabajo también como abogado consejera de la oficina Andrade Leiva, que por ahí conocí a Rodrigo. Debo decir que la conexión fue entre trabajo, academia, nos hemos ido topando. Así es. Porque nosotros, yo en investigación y también en la oficina, hacemos mucho trabajo interdisciplinario. Aquí los abogados somos meramente servidores de las leyes de la física. Es algo que nos cuesta de repente entender, pero si algo hemos aprendido, yo por lo menos, y ese es el estilo con el cual nosotros nos aproximamos, tanto desde la UDD como lo que hacemos como asesores de proyecto, es que la realidad nos dicta lo que podemos hacer, y no al revés, ¿ya? Cosa que a los abogados les encanta decir lo que hay que hacer, pero en este caso en recursos naturales es un poquito al revés, o bastante al revés. Y aquí el ámbito de la ingeniería, de la técnica, de la ciencia, en verdad esa es la regla, o en el fondo ahí están las reglas, podríamos decir. Entonces, y después los abogados somos los que decimos que lo que se puede o no se puede, pero las leyes pueden cambiar, y las leyes tienen que ajustarse a la realidad, ¿ya? Y en esa aproximación más interdisciplinaria, también por eso hago confesión al tiro, por si me he topado con algunos, quizás no, en otros ámbitos, yo hago investigación interdisciplinaria en temas de gestión de recursos hídricos, de conservación, de tarifa sanitaria y de conflictos de usuarios con ingeniería y economía en la UDD. Entonces, también les voy a confesar una cosa, ya que me están grabando. Yo prefiero hacerle clase a los ingenieros a veces que a los abogados, porque son, como les decía Rodrigo, más simples, pero no por eso menos, digamos, al grano, y más concreto. Entonces, yo también he hecho clases en el Magíster de Ingeniería en Sustentabilidad, he hecho clases en distintas partes. El magíster en el que hacemos clases en la UDD es mitad curso abogado, mitad, digamos, no abogado, pero hay mucho ingeniero ambiental, ingeniero civil, etcétera. Entonces, debo decir que sin ser experta ni mucho menos, pero conozco su mundo y creo conocer un poco su lenguaje, así que espero explicarles de esa forma. Aquí la gracia de los abogados que seamos puente entre la regulación y los que tienen que envérselas con la realidad, ¿ya? Y ese es el espíritu de cómo yo me aproximo a las cosas, ¿eh? Y por eso me da risa, lo digo, que menciones que he estado en los medios. No ha sido por gusto, ha sido porque el no entender la realidad y la historia es lo que te vienen malas reglas, ¿ya? Y es lo que yo creo que está pasando. No es el caso de este código, es el caso de la otra discusión que tenemos abierta, que todavía no termina. Pero bueno, eso vamos a conversar al final, si quieren. ¿De qué les voy a presentar un poco hoy día? Se trata de esta novedad, novedad muy esperada el nuevo Código de Aguas, que sale publicado el 6 de abril. Se publica finalmente, después de 10 años de tramitación, un proyecto de ley que reforma muy fuerte y en muchos aspectos distintos el Código de Aguas del 81, aunque el Código del 81 ya lleva dos reformas, del 2005-2018, pero ¿por qué hablo de un nuevo código, de una nueva configuración? Es porque la reforma de la ley 21.435, publicada el 6 de abril, es una reforma importante, y es una reforma importante no solo en la cantidad de artículos que modifica, sino en el enfoque que se le da al aprovechamiento de las aguas, en las instituciones que se introducen al código, en las facultades que se les da a la autoridad al respecto, y en las limitaciones al ejercicio que se incluyen, que van a afectar proyectos relacionados con el uso del agua. Entonces, es algo súper importante, es un hito al que yo por lo menos he tratado de explicar como un nuevo código, y después también les voy a explicar porque históricamente yo creo que lo es. Ahora,
Esto es una reforma que tiene una tramitación, como todas las reformas en aguas en Chile, históricamente, desde el siglo XX en adelante, desde que tenemos un código que es el 51, todo se ha demorado una media de entre 10 y 15 años. ¿Eh? En Chile se legisla en aguas nunca es rápido, siempre es tramitoso, siempre es largo, siempre hay intereses eh, que se manifiestan, que negocian. Hemos tenido vetos presidenciales como el Código del 51, que se demoró como 7 años en ponerse en vigor por un veto presidencial. O sea, esto es una historia. Y esta historia, la de esta reforma, parte el año 2014, creo, con una indicación sustitutiva de la presidenta Michelle Bachelet, a un proyecto de reforma que era de la Cámara de Diputados. Ustedes saben que acá en temas legislativos muchas veces se aprovecha de usar una indicación, gracias, para medir un texto completamente nuevo. Entonces, esta lo que tiene es que es un proyecto presentado por Michelle Bachelet, no sé si se acuerdan que ella nombró un delegado presidencial de recursos hídricos que fue por todo Chile promoviendo esta reforma. Ella le metió muchas fichas a este tema. El ministro, o sea, no, el director de aguas de la época tenía una asesora que estaba abocada a esta reforma. O sea, esto se hizo, fue algo muy empujado por ese gobierno, ¿ya? Y ahí empezó la negociación, obviamente, con todas las personas involucradas, que ahí tenemos muchos interesados de distintos tipos, ¿cierto? Los usuarios, los ambientalistas. Este es un tema siempre complejo, tiene mucho interés dando vueltas distintos, ¿ya? Y ¿qué pasa? Viene el gobierno del siguiente signo, Sebastián Piñera, que ingresa una indicación sustitutiva a este boletín, pero no puede sustituir la discusión completamente, y le toca al ministro de la Pública saliente, que fue el último, que es Alfredo Moreno, le tocó tramitar este proyecto Senado. Alguien está con el micrófono abierto, perdona, pero se están acoplando el micrófono. Por favor, finalmente sale este proyecto que termina negociando el gobierno pasado, con todo el contexto además del 2019 en adelante, que no tengo para qué explicárselo, ¿cierto? Porque todos lo hemos vivido. Muy complejo, pero logra finalmente en enero una unanimidad en el Congreso. Y ojo, que en este Congreso, ¿ah? O sea, el Congreso de los retiros, el Congreso pasado, logra unanimidad, ¿ya? En una reforma que, como les digo, traía cosas de uno y otro signo, que había sido muy pateada, en el fondo, como dejarla estar. O sea, como todo en Chile pasa a veces, se patea, después alguien le mete suficiente presión y esto sale rápido, y salió en 6 meses, ¿ya? O sea, yo en julio del año pasado no le ponía ficha al proyecto, ni mucho menos, hasta que vimos lo que empezó a pasar legislativamente, porque además los otros procesos paralelos de la convención, del término de un gobierno que claramente no venía con mucho apoyo, empezó a agudizar, a enfocar, perdón, los esfuerzos en distintas cosas, y una de ellas fue esta reforma, que finalmente termina firmando el presidente nuevo. Entonces ya tiene como todo lo... Y sale publicada ahora en abril, hace 2 o 3 semanas atrás. Ya, ¿cuál es el contexto de la reforma? Silencia los micrófonos, por favor. Gracias. Gracias. ¿Cuál es el contexto de esta reforma? Aparte del contexto político que yo les acabo de dar, ¿ya? Uno es un contexto absolutamente físico, ¿cierto? Que es esta mega sequía. Yo ya no hablo de mega sequía, ustedes mismos también me pueden, si quieren, aportar datos o contradecir, porque yo, de lo que entiendo, una sequía es un periodo en que bajan las lluvias o baja la pluviometría o cuando la provisión de agua natural, 2, 3, 4 años, 5, pero 12, 13 ya tiene más cara de cambio hidrológico, y además explicado por el cambio climático. Entonces, pareciera ser de que la baja en precipitaciones, el aumento de temperatura y la alteración fuerte del ciclo hidrológico, sobre todo en las cuencas entre el fondo Coquimbo y el Maule, dicen que también podría ser también incluyendo el de la región del Biobío,
van a terminar con un ciclo hidrológico más similar a un clima desértico, con estas como explosiones. Ayer tuvimos buena lluvia, como raro hablar esto hoy día, hoy día sí que se siente un día normal, como cuando yo era chica en abril, que llovía y estaba como día calentito, pero desde bueno, Atacama ha sido siempre un poco desértico, pero de Coquimbo al Maule el cambio es brutal, ¿ya? Y se ha sentido en todas las cuencas afectadas por menor lluvia, más temperatura, menos acumulación de nieve y una alteración del ciclo hidrológico que no solamente tiene su explicación en el cambio climático, sino también en la intervención humana en las cuencas a través de obras de infraestructura, extracción de agua y una menor recarga, sobre todo de las aguas subterráneas, ¿ya? Dale, pues, dale nomás lo siguiente, Rodrigo, porque así no te estoy viendo a cada rato, a eso iba. El aumento de extracciones en los últimos 15 años, después de un periodo de lluvias muy fuerte, que los años 80 fueron lluviosos, ¿cierto? Y ahí la DGA tenía otros parámetros, y aparte un tema de información, pero en los últimos 15 años hemos tomado mucha más agua del sistema que anteriormente, ¿ya? El aumento de extracciones de agua subterránea, sobre todo, la demanda de agua, no solo para proyectos o temas que se dice la agricultura, etcétera, etcétera, sino para la expansión urbana. La cuenca de Santiago, la cuenca del Maipo, está recibiendo o tiene que abastecer una cantidad de millones de personas que hace 15 años eran la mitad. Y eso, en un balance de masa, como me explica mi amigo ingeniero, no da, no puede dar. O sea, algo no cuadra ahí. Entre la expansión urbana, el consumo domiciliario, que no es de lo más eficiente, que tampoco es de lo más consciente, sobre todo en ciertas comunas en que se usan 600 litros día por persona. Cuando la OMS está diciendo que alguien vive con 200 al día, es porque hay algo que ahí que no está cuadrando. Crece la industria, requiere más agua. Crece la agricultura, requiere más agua. La minería, por más que ha cambiado muchos de sus procesos para reciclar agua, para bajar la captación de agua fresca, igual es una industria en expansión que requiere este recurso. Ahora, yo creo que por ahí es donde más se ha ahorrado agua, pero ahí cada industria se ha arreglado. El tema energía, si los proyectos hidroeléctricos hace 10 años atrás eran la bomba, ahora yo por lo menos no estoy viendo mucho, y los que están funcionando te dicen que están funcionando con una turbina de 3. Y es porque no hay agua, ¿no? Entonces cambió el escenario, ¿ya? Otro tema que fue subiendo la presión, digamos, son los efectos de este uso intensivo que hacemos las personas en los ciclos hidrológicos, en las cuencas, con la intervención de fuentes de agua. Esto tiene efectos ecológicos, netamente en los ecosistemas, ambientales, por externalidades negativas, por extracción de agua, por residuos industriales, por residuos líquidos. ¿Qué hacemos con las aguas servidas? Por ejemplo, que nosotros en Santiago lo tenemos más o menos cubierto con un buen concesionario, pero en otras partes del país hay problemas de abastecimiento, hay problemas de saneamiento, sobre todo en las zonas rurales, y también tenemos la presión, podríamos decir, social o ciudadana, y los efectos económicos que se ha producido por la escasez. O sea, un litro de agua cuesta harto más que ya un litro de aceite, ¿eh? A pesar de que el agua que nosotros pagamos aquí en Santiago vale un peso el litro en la tarifa sanitaria, lo cual como que también da la impresión de que están mal puestos los incentivos y los precios, ¿ya? Porque, ahora, un derecho es distinto porque es constante, pero en el fondo hay algo que había que ajustar ahí, ¿ya? Y lo otro, que es un tema también que puede tener una base técnica, pero que ha devenido en una cuestión política, y en una bandera política tomada por ciertos sectores, ciertos partidos, digamos, y ha devenido también en una discusión muy cargada ideológicamente, lo cual no le hace bien a un derecho técnico como tiene que ser el de aguas o recursos naturales, porque esto es un tema más que nada técnico, ha sido la constante y creciente crítica a lo que fue la caracterización o cómo se configuraron los derechos de aprovechamiento de aguas en el modelo 1981. ¿Ya? Y por eso les decía que acá, poniéndolo en contexto, Chile ha tenido oficialmente 3 códigos de agua, yo creo que este es el cuarto,
que se pueden diferenciar de manera bastante clara en cómo se aproximan al derecho de aprovechamiento. Esa es como su principal diferencia. ¿Ya? Tenemos el código del año 51, que es un código como recopilatorio de las leyes anteriores, se ha llamado como un código muy de riesgo, un código que en el fondo recoge recoge cómo se usó el agua en los primeros cientos, podríamos decir, desde 1810 incluso para atrás, hasta 1951, es un código, por ejemplo, que ponía primero el consumo humano y después el salitre, para que se hagan una idea de la época, ¿cierto? O los ferrocarriles. Después la industria, la agricultura tenía derechos permanentes, tenía derechos indefinidos y los otros eran temporales. Había un sistema de concesiones que era como provisional y definitivo, o sea, tenía una mezcla entre el uso existente y una autorización estatal. Después tenemos la reforma agraria del año 67, que mucha gente no sabe, que uno de los artículos de la reforma agraria, la parte importante fue de modificar el Código de Aguas de forma tan fuerte que se habla del Código de Aguas del 69. ¿Por qué 69? Porque empezó, ahí se hizo una norma refundida en el fondo que tenía el código cambiado. Y ese fue un código mucho más ideológicamente cargado hacia el estatismo, hacia la intervención del Estado y hacia disminuir las facultades de las personas titulares de derechos de agua sobre el ejercicio. Por ejemplo, los derechos se caducaban en 2 años si no se usaban, las aguas. No se podía cambiar el destino para el cual se había pedido el derecho. Había una tasa de uso racional y beneficioso que la establecía la autoridad, y lo que se usara sobre esa tasa, por ejemplo, si se decía que para regar 1 hectárea se tenía que usar 1 litro por segundo, si usted usaba más, estaba fuera de la media o de la tasa decretada por la autoridad y por lo tanto se caducaba el derecho. Entonces, había un control había la idea de un control muy fuerte del Estado respecto de los proyectos o de la forma de ejecutar cualquier actividad relacionada con el agua. De más está decir que además en ese código se dejaron sin efecto todas las hipotecas sobre derechos de agua, cualquier cosa, no se permitía la transferencia de los derechos. O sea, fue un código que realmente jibarizó o dejó muy en la esquina la poca libertad o derecho de ver cómo lo uso, el derecho en particular. Bueno, eso no duró mucho, porque ese código nunca se pudo ejecutar 100%, porque además de no tener la institucionalidad para hacerlo, el Estado, ni los recursos para ese nivel de control y ese nivel de caducidades, etcétera. Después vino, como ustedes saben, el periodo de los años 70, en el 73 viene el quiebre institucional, con el cual este código en verdad no se terminó de ejecutar bien jamás. Y el año 81 aparece el código nuevo, un código discutido entre las paredes del régimen autoritario de la época, del cual no tenemos historia, y que además, si el código anterior se había ido como para un signo muy marcado, este se fue literalmente hacia el otro lado. Y es un modelo de derechos de agua que en ninguna otra parte del mundo se había visto, que era extremadamente liberal, ¿ya? Tan liberal que pasamos, por ejemplo, de tener derechos temporales a tener derechos todos indefinidos. Pasamos de tener que pedirle a alguien que hiciera una obra a no pedir ni justificación de uso, ni obra, ni siquiera usarlo tampoco. O sea, muchos de ustedes han trabajado con ese modelo, por eso no voy a extenderme mucho más y si quieren después lo podemos conversar. Pero el modelo, lo que sí está claro, y esto está afincado en literatura y en análisis que llevo mucho tiempo, es que el modelo del Código de Aguas del 81 es un modelo extremadamente liberal y en el cual el rol de la autoridad se disminuyó muchísimo, dándole mucha preeminencia a las posibilidades que tenía el mercado, o en el fondo las decisiones particulares de las personas titulares de derechos para transferir derechos, ver en qué usar el agua, usar o no usar, digamos, y etcétera. Y un montón de etcétera que fueron provocando un montón de externalidades negativas que son las que se le critican a ese modelo. Bueno, y acá la pregunta entonces es, ¿tenemos un cambio de modelo? ¿Hay un nuevo código de aguas? Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Y por qué yo creo que sí? Porque acá hay algunos contrapuntos. Por ejemplo, si las aguas... ¿No? Ya.
Ya, sigo. Si las aguas siempre han sido bienes nacionales de uso público o bienes públicos, en el entendido que son de toda la nación y que el Estado solamente las regula, en este código se define el interés público, ¿ya? Y se define como específicamente, como aquel que busca su protección y mejor utilización y mantener sus funciones ecosistémicas y el consumo humano. La otra, a ver, los puntitos cuadrados, si quieres, son como las cosas nuevas, y lo otro es lo que se mantiene, pero que tiene una especificación, ¿ya? Lo otro cambio importante es que este código se ancla o vuelve a un principio que es muy antiguo en el derecho de agua, que el PowerPoint, Silenciar micrófonos, por favor. no tengo problema en dejarles el PowerPoint, por si acaso, ahí están preguntando, ¿ya? Camila, tú me vas diciendo que... Sí, yo te aviso, estoy sobre esta todavía, gracias. Ya. La segunda es que este principio del uso efectivo, que es un principio muy antiguo del derecho de agua en el mundo, o sea, a ver, por ejemplo, no sé si a ustedes le ha tocado ver cosas como, a mí me toca, yo hago mucho derecho comparado, trato de investigar, y en Estados Unidos o en California, donde tenemos ciertas características de los derechos, está el principio que se le dice use it or lose it, o sea, el agua que no se usa, se pierde el derecho, ¿ya? Y eso es lo que se traduce en nuestro lenguaje el principio del uso efectivo, ¿ya? Que también está en otros países del mundo, en el cual usted tiene una titularidad sobre un uso del agua, pero si usted no la usa, entonces a mi Estado no me sirve, o por lo menos yo recupero el control sobre ese bien público. Esa es como la lógica, ¿ya? Este código lleva ese principio inserto, porque admite la caducidad de 5 años de los derechos que no se hayan usado, ¿ya? Por ejemplo. Tercero, prioriza el consumo humano y el saneamiento de las personas como un uso prioritario. O sea, el primer uso que hay que mirar o que hay que abastecer en situaciones de escasez, al asignar derechos inicialmente por la autoridad o en cualquier otro instrumento de asignación o distribución de las aguas disponibles, el código establece que la priorización la tiene el consumo humano en el saneamiento. Y se establece formalmente en el código el derecho humano al agua, al acceso al agua y para el saneamiento, que es en línea de lo que Chile ya había suscrito en la ONU en la resolución del año 2012, si no me equivoco. Esa es vamos juntando preguntas para el final, me gustó esa pregunta. Cuarto, perdón. Acá también hay un cambio de signo, hay un nuevo principio que tiene que ver con la obligación del Estado o de la autoridad, dejémoslo así, para equilibrar las funciones ecosistémicas con las productivas del agua, después del consumo humano. Entonces ahí ya hay una ordenación de priorización, decir, ya, a ver, vamos a abastecer primero. Cuando una ley sale del Congreso, se supone que todos los representantes se pusieron de acuerdo en algo. Bueno, todos nuestros representantes están de acuerdo en que primero va el consumo humano, después hay que equilibrar las funciones ecosistémicas con las productivas, lo que significa que no va a quedar una detrás de la otra, sino que hay que buscar un equilibrio, ¿ya? Que todos sabemos que no es fácil, ¿ya? Sobre todo con usos rivales y sobre todo en cuencas que están muy presionadas, ¿ya? Y aparte aquí vamos a entender por función ecosistémica, bueno, y ahí va a empezar el tema de cómo lo hacemos, pero yo sé que ustedes están todos pensando en eso porque son muy prácticos, ¿ya? Pero yo les puedo decir lo que hay, ¿ya? Quinto punto, súper importante. El gran problema que tenemos los que trabajamos en gestión de recursos hídricos, que es que no hay suficiente información y datos fiables. A mí me tocó exponer el año pasado, y no el año pasado anterior, en la Mesa Nacional del Agua, por el tema de la institucionalidad, que fue uno de los temas en los cuales no hubo mucho acuerdo, ¿ya? Que es bien complejo y que ahora, por ejemplo, la Convención está proponiendo una Agencia Nacional del Agua, que es la propuesta en verdad del Banco Mundial del 2014. Ahí no estamos inventando la rueda cuadrada, por lo menos, pero ahí hay algo que hay una necesidad importante de cambiar la institucionalidad que nos ha quedado chica. La DGA, en su situación actual, con sus recursos actuales, en su jerarquía administrativa actual, no es que no pueda, porque sea incapaz, sino porque el problema ya es mucho más grande de lo que era hace 50 años, cuando se creó la DGA. Hace 50 años el problema era infraestructura.
Ahora tenemos problemas de infraestructura, ambientales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas más aristas que la autoridad tiene que tomar en cuenta y que la misma ley le está exigiendo. Por lo tanto, lo mínimo, creo yo, sería también pegarle un upgrade y darle más recursos a la nacionalidad a cargo. Pero bueno, eso todavía está en el Congreso. No salen todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, el tema de la información y los datos. ¿Usted le ha tocado alguna vez, por ejemplo, llegar a un proyecto y preguntarse en una cuenca, bueno, ¿cuáles son los otros usuarios? ¿O cuántos derechos hay acá? ¿O podemos pedir más derechos y no saber cuántos derechos hay, cuánta agua efectivamente se tiene disponible, cuánta agua se está usando, cómo se está usando y cuál? O sea, todo eso es como un hoyo negro en este minuto, o no sé si un hoyo negro, pero sí hay una discordancia entre la información que tiene la DGA en el Catastro Público de Agua con la realidad. Y con una realidad que viene desde de derechos, que como en el caso de la Asociación de Canalistas del Maipo, que me imagino que a alguno de ustedes les ha tocado trabajar en alguna de esas infraestructuras, es más antigua que Chile. O sea, el Canal del Carmen se empezó a construir en la época del reinado español y se terminó como 100 años después. Entonces, acá tenemos derechos que se vienen ejerciendo, canales que se mantienen, distribución que hacen los usuarios, que no se correlaciona o la autoridad no tiene toda la información y de una manera ordenada, no en una base de datos que sea un Excel, así como para buscarla más o menos, sino en una cuestión como hoy en día permiten los software de datos, digamos, para poder cruzar información y tener información y datos fiables, actualizados, que permitan hacer una buena gestión de recursos hídricos. Porque yo es un tema en que me estoy metiendo como abogado, pero yo sé que la gestión integrada de recursos hídricos, que es otra cosa que promueve el Código Nuevo y que también la Convención está usando esa terminología, la famosa GIR, ¿cierto? Gestión integrada de recursos hídricos, viene de los principios de Dublín del año 92, lleva dando vuelta, no sé, harto rato, y nosotros no tenemos los datos y los instrumentos para hacerla. Porque una cosa es declarar, que lo hace el Código Nuevo, que debe avanzarse en una gestión integrada de recursos hídricos en cada cuenca y que el principio de unidad de cuenca que se mantiene, ahí está la segunda línea verde, ¿cierto? La unidad de la corriente, unidad de cuenca, es un principio del derecho de agua chileno que está presente desde el primer código, desde el año 51. Aquí tampoco estamos, gracias a Dios, no estamos innovando, sino que estamos manteniendo un principio que es, en el fondo, el reconocimiento del ciclo hidrológico del agua. Es la realidad. Y que las aguas subterráneas y las superficiales no son cosas distintas, por más que el código las defina como diferentes, se tienen que tratar de forma integrada y tenemos que hacer las evaluaciones de balances de masa o de balances de cuenca con todas las aguas. ¿Ya? Y no jugando a que este acuífero termina acá y empieza el otro. Si eso no lo decidimos nosotros. Eso es por la formación geológica del acuífero. Entonces aquí, sobre todo, hay que hacer las bases con la realidad y porque nosotros somos unos puntitos arriba de la corteza terrestre que estamos usando esto de la mejor manera que podemos, pero que no podemos inventar un recurso que se renueva solo. ¿Ya? ¿Qué se mantiene? Que allí el lado izquierdo, podríamos decir, los cuadraditos azules son como los nuevos principios o los nuevos conceptos que está en el código del 2022, la reforma del 2022, y en las flechitas verdes les puedo decir lo que se mantuvo, ¿ya? O lo que en fondo, ¿a qué tiene que integrarse estos nuevos principios o ideas matrices? Se mantienen las aguas como bienes nacionales o bienes públicos, que debería ser la denominación más moderna, que significa que las aguas son de la nación, de toda la nación, todavía somos una nación y por lo tanto todos los habitantes en realidad tienen acceso o deben tener acceso al uso de las aguas, el uso que puede ser común, por ejemplo, cuando ustedes navegan, van a pescar, se bañan en un río o en un lago, o toman agua de manera así, cuando hacen trekking, no sé, yo a mí me gusta ir al cerro, entonces cuando uno hace trekking y de repente hay que llevar agua, sobre todo porque además uno no sabe lo que está tomando, si está cerca de una minera además, pero se puede teóricamente tomar agua así y no hay que pedirle permiso a la gente para tomar un poco de agua, eso es un uso común, es el uso universal, ¿ya? De acceso gratuito, pasajero, anónimo, ahí no requiere permiso. Pero que también, como es un bien público,
por eso la autoridad puede dictar un régimen público, obligatorio, de cómo voy a asignar derechos de agua, por ejemplo, para un uso más fuerte como podría ser agricultura, o industria, o una hidroeléctrica. Esa es la justificación jurídica de que exista un régimen de derechos de aprovechamiento de aguas. Porque como es un bien público, la autoridad tiene que ordenar el uso y por lo tanto tiene facultades para hacerlo, ¿ya? Y ahí, ¿qué se mantiene? Que se otorgan derechos de aprovechamiento, se aumentan mucho las facultades de la Dirección General de Aguas y también se mantiene la distribución de las aguas a través de los usuarios que históricamente, ya desde, como digo, de la época de la colonia, que tienen ese rol. Qué rápido se me pasa la hora, ya, avancemos. A ver, voy a darle a Rodrigo. Me quiero enfocar en algunas cosas. Ya, el derecho de agua, esta es la definición, como decía, un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en su uso y goce temporal, de acuerdo a las reglas de este código. Y te dice que hay limitaciones, lo cual ya lo sabíamos, pero lo dice exactamente. Dale, Rodrigo, a los cuadritos azules. ¿Cómo se caracteriza este título? ¿Ya? Esta autorización, en el fondo, que es una concesión. ¿Ya? Administrativamente, esto es una concesión que da origen a un derecho real. ¿Qué importa que sea un derecho real? Que es un derecho que uno puede ejercer respecto de cualquier persona. O sea, no hay que exigírselo a alguien, no hay que pedirle permiso a una persona para acceder al río, sino que yo me entiendo directo con el río, en el entendido de cumplir con las autorizaciones, permisos de obra, etcétera. Pero en el fondo yo tengo un derecho sobre una porción de agua, ¿ya? Que se ejerce directamente sobre el bien, que es el recurso natural, en el fondo, en la fuente. Segundo, tiene un origen concesional, o sea, lo da la autoridad a través de una concesión que se manifiesta en la práctica por esas resoluciones que ustedes les mandan, que son estas resoluciones de la Dirección General de Aguas, que dicen se otorga un derecho de aprovechamiento tal y cual característica, por tal cantidad, en tal punto, ya, esa es la concesión, y se da origen a un derecho. Tercero, es un derecho autónomo principal. ¿En qué sentido? Que es un derecho que no depende, no accede a otro derecho o concesión, sino que es un derecho o un bien en sí mismo, ¿ya? El caso, la mejor manera de ejemplificarlo es con las aguas del minero, ¿cierto? Que las aguas del minero dependen de tener una concesión minera y son accesorias a esa concesión, se pueden usar solo para esa actividad y dependen de ella. No, los derechos de aprovechamiento de aguas son en sí mismos derechos autónomos, que tienen un contenido propio. Y en la cuarta característica que también se mantiene y que se ha mantenido a lo largo de todos nuestros códigos es la patrimonialidad del derecho. ¿Qué significa la patrimonialidad? Significa que la concesión da origen a un derecho que ingresa al patrimonio del titular, lo que no significa que tenga una propiedad sobre el agua. No hay que hacer el juego directo de palabras que muchas veces se usan los titulares, ¿ya? Que sea patrimonial significa que la persona que es titular, sea una empresa, sea una persona natural, tiene la posibilidad de, por ejemplo, hipotecarlo, por ejemplo, darlo en usufructo, por ejemplo, heredarlo. Hay una transferencia. ¿La ley puede limitar la transferencia? Sí, y históricamente se ha hecho. Por ejemplo, y esto es algo que no está en el código actual, pero yo creo que podría estar, que es que uno tenga que pedir autorización para transferirlo. Actualmente con el código nuevo quedó un deber de información a la transferencia, no de permiso, ¿ya? Pero en el código 51, por ejemplo, había que pedir permiso. O sea, usted quería vender su derecho a otra hidroeléctrica o a otra empresa y había que pedir autorización, ¿ya? Que se podía negar solo por razones de fondo, pues no porque sí o porque no. Acá no hay discrecionalidad administrativa de que esto me parece o no me parece, acá había tenido que darse con fundamento, ¿ya? En el Código del 69, por ejemplo, se prohibió la transferencia, ¿ya? Pero sí se podía heredar. Entonces, siempre ha habido un régimen patrimonial asociado. Y eso tiene mucha importancia para efectos de, por ejemplo, el tema de los créditos, el tema de darlo como garantía, el tema de que es un derecho que no sirve solo para sacar el agua, sino también para usarlo como un bien que es ejecutable, como el caso de las posesiones mineras, por ejemplo, u otros derechos de uso que se pueden usar de garantía. ¿Qué cambió respecto a las características particulares? Ya que vamos a hacer un contrapunto con el código anterior. Los derechos pasan de ser indefinidos a ser temporales. Ojo, solo los derechos que se otorguen a partir de este año.
No es que automáticamente pasen a ser temporales los que existen hoy, ¿ya? Eso es súper importante. 2, ¿cuánto duran? 30 años, prorrogable. 2, la modalidad de uso o la destinación, o sea, para qué se pide y para qué se va a usar el derecho, sí queda amarrado el derecho. En ese sentido se parece bastante al Código del 51. Tercero, los derechos, todos, incluyendo los anteriores, los antiguos, podríamos decir, están sujetos a la posibilidad de extinguirse por no uso, dentro de un rango de tiempo que son 5 años, desde que se está, en el fondo, afecto a la patente, ¿ya? Y como les decía, se mantiene la libre transferencia con la modalidad o la limitación de informar a la autoridad de la transferencia para que ésta pueda mantener la información actualizada, ¿ya? Y ver si, por el cambio de uso, pueden haber efectos o incidencias en la fuente que deban ser limitados de alguna forma. Eso también es una novedad. Dale, Rodrigo. Estamos más que pasados. Me van a dar los 10 minutos de atraso. Ya. Mira, por favor, esto es súper interesante, sí, ¿no? Estoy tratando de resumir una cuestión que es gigante, o sea, no me metí en los No, otros sí. temas, que hay muchos más, pero esto es solo los derechos. A ver, bueno, acá ya acá hay como pildoritas de cosas que ya quizás les mencioné a la pasada. Por ejemplo, ¿qué cosas nuevas? Que existe la extinción por no uso efectivo, que puede ser antes de los 30 años, porque los actos administrativos terminan porque se les vence el plazo o porque se terminan anticipadamente por alguna causal que está en la ley. La extinción anticipada es, en fondo, una sanción por no uso que por 5 años de estar afecto a la patente, y aquí alguien preguntaba cómo se va a definir si se usa o no usa, acá se determinó usar el mismo criterio de la existencia de obras de aprovechamiento, que está en el 129 bis 9, que es que si no existen obras, se entiende efecto a la patente, y eso es lo que te activa el plazo respecto de la extinción, ¿ya? Es algo concreto, es algo visible, para que no quede a criterio del funcionario también, que era un problema que tenía el Código del 69, ¿ya? Después, otra cosa importante, esta extinción por no uso efectivo puede ser parcial o total, es del volumen autorizado, o sea, puede que si la obra, por ejemplo, admite sacar 5 litros y el derecho está por 10, la extinción debería ser por el caudal que no se utiliza, ¿ya? Y los plazos son 5 años para consuntivos y 10 para los no consuntivos. Y ahí está como la explicación, que tiene todo un... ¿Ustedes tienen que ser simple? No, imposible, porque esto es transicional además. Entonces hay que hacerse cargo, que es desde la resolución que se publica que lo afecta a patente, se suspende por la tramitación de permisos afecto a la construcción de obras, porque también no es culpa de uno, ¿cierto?, no tener construida la obra si la DGA no te ha dado la resolución. Entonces ahí hay que pedir la suspensión. Y también hay una posibilidad de suspender cuando también se está tramitando la RCA. Entonces aquí es algo que los abogados vamos a tener que, junto con los que hacen los proyectos, jugar en el fondo a pedir las suspensiones correspondientes para que no les corra el plazo, ¿ya? ¿Qué otras cosas, novedades hay? Se agregan las modalidades de uso o destinación que hay acá. Primero se introduce un tipo de derecho que antes no existía y que yo les debo decir que era muy querido y muy pedido, sobre todo por las ONG o por servicios públicos. Ustedes conocen el caso de la Municipalidad de Pucón, que tuvo que pagar patente de no uso por unos derechos de agua que tenía en el Trancura, para mantener el Trancura con agua para el rafting, por temas turísticos, digamos. Pero como no tenía obras de extracción, la DGA le tuvo que cobrar patente, ¿ya? Entonces, bueno, ese tipo de situaciones que rayan en lo absurdo cuando uno tiene una causal de conservación o un proyecto de, ¿cómo decirlo?, de otro uso no extractivo, en el fondo, que es que se entiende que es uso también el dejar el agua en la fuente, ¿ya? Y eso es lo que se llaman los derechos de aprovechamiento de aguas in situ o no extractivos para preservación ecosistémica, que pueden ser para fines de conservación ambiental o en beneficio de áreas de protección, áreas que estén bajo protección oficial para biodiversidad, que tienen que ser declarados por la DGA,
aquí no está muy conversado con el proyecto de servicio de biodiversidad, porque no sé cuál es la relación que hay virtuosa entre el Ministerio de Medio Ambiente y el MOP, ¿ya? Pero no sé si se entendieron en los términos, parece que no mucho. Pero algo quedó ahí, de que estos derechos pueden ser dados en beneficio de estas áreas protegidas o dentro de áreas protegidas declaradas por el Ministerio de Medio Ambiente. La gracia de la modalidad es que no puede modificarse el uso no extractivo o el uso en la fuente, salvo que el área protegida deje de serlo y la DGA la autorice. Entonces no es como que uno pueda pedirlo y después usarlo, ¿ya? Y la modalidad de la gracia que tiene es que no se paga patente, ¿ya? Después hay otro derecho de aprovechamiento in situ no extractivo para proyectos de turismo sustentable, recreación o deportivos, que requiere ser declarado ante la DGA o se puede declarar después respecto a un derecho que exista ahora, por ejemplo, se puede incluir en esta modalidad, pero ojo, que esto no es llegar, declararlo y después salirse, porque si el proyecto no se hace, hay que pagar una multa equivalente a la patente que no se pagó. Entonces está pensado para que esto efectivamente se use como un derecho in situ o no extractivo. Dale, Rodrigo. Estoy pasando de un tema a otro, pero son miles de temas. ¿Qué otras cosas nuevas? El cambio de uso destino de las aguas, como les dije, de consumo humano y no extractivo requiere autorización. Ahora la DGA no va a estar silente frente al cambio de destinación de las aguas. Por lo mismo, hay un deber de información de cambio de uso, incluso entre actividades productivas. O sea, si nos pasamos de agricultura a minería, vamos a tener que darle la información a la autoridad para que evalúe los efectos respecto de cosas como caudal de retorno o residuos líquidos, etc. Y también, otra novedad no menor, es la posible suspensión del ejercicio de los derechos de aprovechamiento por grave afectación de fuente de agua, que eso puede ser tanto superficial o subterránea, y ahí la autoridad tiene un mandato, que es el resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica, lo que nos deja que las funciones productivas no están en las prioridades. ¿Ya? ¿Qué otras limitaciones se agregan? Aquí lo que más se agregan además son limitaciones. Se pueden suspender el ejercicio de derechos de aprovechamiento cuando hay riesgo o se constata la existencia de grave afectación al acuífero, grave afectación que no está definida todavía, ¿ya? También se introduce la reducción temporal a prorrata de aguas superficiales, que yo entendía que esto pasaba cuando la organización de usuarios distribuían el agua, pero parece que ahora la autoridad también lo va a poder hacer cuando falte caudal suficiente para abastecer los derechos de carácter permanente. Y la reducción temporal de agua subterránea, que es un instrumento que está en el Código del 81 desde el principio y que nunca ha sido decretada en sus 40 años de existencia. Parece que ahora sí se va a poder decretar finalmente porque a la autoridad se le dan más posibilidades para hacerlo. ¿Ya? Ya. Y eso apretadamente es lo que les puedo contar por hoy día. Y si quieren pasamos a las preguntas para no pasarnos en el tiempo, porque si algo trato de ser es puntual. Muchas gracias, Camila. Estuvo súper interesante la presentación. Bueno, pasemos a las preguntas. Hay varias preguntas en el chat, así que las voy a ir leyendo. Cristian Bravo pregunta: ¿quién y cómo se determina en Estados Unidos el no uso del agua? ¿Qué autoridad y por cuánto tiempo se considera no uso? Ya, a Gringolandia, entonces. Primera aclaración, que uno habla de Estados Unidos, pero en realidad como un estado federal, y que los estados son muy distintos en su clima y hidrología, la verdad es que nosotros nos comparamos con, y yo por lo menos trato de hacer investigación con el estado de California, o Arizona, o Colorado, que en el fondo son como más similares a nuestra zona central actual, además. Como se nos va a extender el desierto hasta el Maule, entonces hay que mirar como esa parte, ¿ya? En California, que es donde yo he tenido más experiencia comparada, y que de hecho he estado mirando cómo funcionan los water boards, se llaman, que son como, podríamos decir que son como un comité de agua, ¿ya? Que está formado por ciertos oficiales. Ojo que Estados Unidos además es mucho más, es menos reglamentario y son más prácticos, y además no tienen la carga ideológica que tenemos nosotros con el tema del agua. Yo diría que eso es un factor que es súper importante. No tuvieron, voy a decirlo tal cual, aquí estamos todos entre gente grande y que sabe historia,
ellos no han tenido golpes de Estado, no han tenido que esto sea un código raro que se impuso sin Congreso, no tienen la carga ideológica que tenemos nosotros. Entonces, el tema es mucho más técnico y siempre ha sido técnico, entonces no se han enredado, por ejemplo, con el tema de la extinción por no uso, para ellos es súper lógico, porque son eficientes. Entonces, compadre, si no lo estáis usando, lo vamos a usar en otra cosa. Es como y nadie se cuestiona que esto sea perder la propiedad, o que venga un funcionario, porque lo hacen de una forma mucho más técnica. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que el tema de información de usos y de extracciones, aunque les cuesta, igual que a nosotros, sí están más avanzados. Entonces tienen más información para llegar a ese tipo de discusiones. Ahora, sin perjuicio de eso, ojo, nada es tan perfecto y Gringolandia tampoco es tan perfecto. Ellos tienen un tema con los derechos antiguos, que son los derechos dados, para que vean cómo la historia nos lleva a todos a otro lado. Los derechos dados a los colonizadores del oeste, a los mineros, a los que iban a hacer exploración minera. Sí, lo digo en los ojos, me encanta. Esto me lo explicó un profesor de economía que me dice, tenemos derechos que se remontan a las concesiones de exploración minera de la fiebre del oro, que venían con el uso del agua. Oro no encontraron y se quedaron con el uso del agua y después los vendieron para uso agrícola. Entonces, tienen ahí también un enredo parecido al nuestro, digamos. Lo nuestro fue colonia y fue agricultura, ¿cierto? Pero ellos también tienen ese tipo de soluciones. Ahora, ojo, ningún país, o perdón, ninguna regulación que haga tabula rasa y diga de aquí de nuevo partimos de cero funciona. Eso está, o sea, eso está comprobado, lo trató de hacer el Código 69 nuestro y no le funcionó. Entonces, en Estados Unidos tienen que siempre estar reconociendo los derechos antiguos, pero su complicación es limitarlos en el ejercicio actual. Y la fórmula que han encontrado, y con eso trato de responder tu pregunta, es que dicen ya, bueno, todos los derechos, da lo mismo si son antiguos, nuevos o modernos, en su origen no vamos a discutir, pero en el ejercicio tienen que sujetarse a la disponibilidad de la fuente. Y esa disponibilidad y esos usos los determina un comité técnico, que no es una persona, que es un comité, que está dedicado full time, pagado con fondos, miren qué lindo, no lo paga la Junta de Vigilancia, no lo paga tampoco el Estado, hay un fondo que es independiente, que aporta al Estado y aporta a los usuarios, pero en el fondo, el 30 de cada mes, cuando se pagan los sueldos de los chief officers, no depende de una autoridad. Ese tipo de cosas te hacen harta diferencia. Pero cuando tú tienes al celador de agua que te lo paga la Junta, la persona obviamente tiene mayores dificultades para ser más independiente, digámoslo de manera elegante. Lo mismo pasa con la autoridad, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos, California, yo me refiero, los water boards han funcionado y han devenido en una cosa como entre colectiva, público-privada, muy técnica, donde su foco actualmente está en la información de los caudalímetros en línea, fiscalización, y que lo que no se usa se resigna. Manteniendo, ojo, manteniendo derechos indefinidos y transables. Aquí no han tratado de refundar el sistema. Acá han tratado de hacer, a Australia pasó algo parecido. A Australia tuvieron que respetar su sistema antiguo, pero reformular el ejercicio, y fue algo un poquito más fuerte que los Estados Unidos porque fue como a nivel nacional. Entonces fue como más fuerte. Camila, vamos a hacer una pregunta. Por Ya. el tiempo, ¿no es cierto? Vamos a hacer 10 minutos, pero está bien. Y vamos a partir con una que hace Eduardo Rubio. Dice, Camila, ¿ves factible la integración de la información del CDR, o sea, de bienes raíces, ¿no es cierto?, donde se tramitan los derechos, y la base de datos de la DGA, que tiene todos los derechos constituidos? Esa pregunta no te la contesto yo, te la contestan los artículos transitorios de la reforma, porque justamente los artículos transitorios, que no alcancé a meterlos por tiempo, ya que ese podría ser otro tema, buscan dentro de un plazo de 1 año y medio, que ya está corriendo a todo esto, empezó a correr el 6 de abril, 18 meses para que los derechos estén todos inscritos en el conservador. Derecho a que no se inscriba en el conservador en un plazo de 18 meses, derecho antiguo, obviamente, derecho que ya está otorgado, ¿ya? Se va a extinguir. ¿Ya? O sea, en el fondo la reforma dice, deme toda la información primero al conservador. Y después el siguiente paso, que tiene un plazo de 5 años,
es justamente para netear la información del conservador con el de la DGA. Entonces, uno de los grandes ejes de la reforma es justamente integrar la información de los derechos. Y se va a hacer como en 2 etapas. Y como la única manera de hacerlo es con garrote, porque acá las personas funcionan por garrote o por zanahoria. Entonces, acá el garrote es la extinción de los derechos y de los conservadores. Y respecto a la DGA va a ser una multa, pero por lo menos ya vamos a tener la información toda en un solo lugar. Y de ahí vamos a tener, ahora, esto es un proceso lento, es polvoriento, es trabajoso y es buscar libros. Yo lo he hecho respecto a esta cuenca. Se puede traspasar la información de los conservadores a la DGA, pero es un trabajo para que vamos a necesitar un montón de plata, un montón de tiempo y mucho papeleo, digamos. Pero se puede. Y esa es la idea de la reforma, para allá va, la DGA, o la Dirección Nacional del Agua, digamos, la que necesitamos más recursos. O sea, yo puedo contratarte un montón de cabros chicos que te revisen los conservadores, pero necesito, en el fondo, son horas hombres, horas mujeres, horas personas, digamos. Sí. Oye, y en ese contexto, ¿debería ir eso relacionado con una reforma también de organización del sistema de conservadores? Porque eso, ahí sí que están en las cadenas. No me lleves para allá. Mira, ¿Qué es el reformas problema? institucionales necesitamos en varias partes. Yo voy a referirme en parte, sí, los conservadores es un reino bien, o sea, es un sector de reinos, y ustedes lo saben. Mm, Cada conservador tiene un poco su sistema, ¿ya? Hay algunos que son más digitales que otros. También hay mucha diferencia regional, o sea, no podemos hablar lo mismo, no es lo mismo el conservador de Santiago, que el conservador de Maipú, que el conservador o sea, perdón, Puente Alto, que el conservador de Ñuble, ¿ya? O sea, hay diferencias también de recursos. Entonces, lo ideal sería que nos moviéramos hacia una digitalización, obviamente, resguardando la historia de los registros. Y también ahí yo me voy a lo mío y yo preferiría una reforma fuerte de aguas, de la institucionalidad de aguas, perdón, que pueda, por último, meterse, fotocopiar esos registros y usar la información. O sea, yo estoy preocupada de la gestión de recursos hídricos, digamos. El problema conservador tiene otras aristas más mm, que tocan otros sectores, pero obviamente una buena reforma conservadora y una digitalización nos beneficiaría a todos los mm. que tenemos que registrar cosas. Sí, claro, es un tema muy complejo. Mira, Macarena hace la siguiente pregunta. Dice, ¿la extinción por no uso es retroactiva o comienza a regir desde la publicación de la ley? El plazo, Lo a ver, plantea así, dice, ¿la extinción por no uso sí, es retroactiva o comienza a regir? no, no es retroactiva. No, no es retroactiva. A ver, quiero hacer una prevención también acá, Rodrigo. ¿Ah? Esta reforma, que lleva 2, 3, ya no sé cuánto estamos, 3 semanas, justo hoy día 3 semanas, hoy es miércoles, mañana 3 semanas, de publicada, ¿ya? Nuestras autoridades actuales no han podido abocarse, porque además tocó que se publica la reforma y cambió el gobierno, y cambió de signo, y cambió o sea, de hecho, no hay director de aguas nombrado, Claro, o directora. Estamos con el subrogante del gobierno pasado, porque se fueron todos. A ver, no nos vamos a hacer chiquitanos, que hay un recambio de autoridades importante, y hay una cantidad de reglamentos y de interpretaciones de esta reforma que hay que hacer, que yo de verdad le saco el sombrero, le voy a sacar el sombrero, y no sé si le voy a dar ánimo al próximo director o directora general de agua, porque la pega que tiene con esta reforma es brutal, porque los plazos ya están corriendo. 18 meses para el conservador, 5 años para el tema de la información a la autoridad, y el tema de la extinción por no uso hay que interpretarlo en parte, porque lo que yo leo del artículo transitorio es que es desde la siguiente vez que se publique para pago de patente, que yo entiendo que es desde enero del próximo año, pero en el fondo la DGA tiene que hacer esa pega. Entonces, yo no me puedo lanzar con todas las interpretaciones, y hay muchas cosas que ustedes me van a preguntar que es decir, no te lo puedo contestar porque, por ejemplo, no hablamos de un tema que a mí me fascina, que lo voy a una jornada con eso, el caudal ecológico, que se cambia profundamente y necesitamos un reglamento nuevo. Pero, entonces yo no puedo ejecutarlo hasta que no tenga el reglamento, va a pasar como un agua crisis, que vamos a estar esperando el ah, reglamento, esperando el reglamento, esperando el reglamento, y ojalá que no pase eso, digamos, que esta ley quede ahí como a medio ejecutar, pero puede pasar, porque se necesitan como 10 reglamentos nuevos. oye, Antonio Saldías nos hace la siguiente pregunta.
La actual reforma le entrega mayor herramienta al organismo regulador, la DGA, para intervenir y limitar el ejercicio de los derechos en las cuencas definidas como agotadas. Eso es lo, dice en otras palabras, se impone con mayor fuerza el prorrateo de los derechos. Sí, o sea, de hecho, en una de esas cositas, las líneas del PPT que decía se otorgan mayores facultades a la Dirección General de Agua, pues no puedo pasarles todo, te dije, esto era configuración de Mm, derecho. El ejercicio podría hacerles otra charla con el tema del mm, ejercicio, la redistribución de la sequía, cambia la herramienta de la... Por eso digo que es un código nuevo, porque hay tanta cosa distinta que en verdad cambia el paradigma. O sea, acá se cambió el foco, ¿eh? Y cambia la facultad de la autoridad, sobre todo en cada agotada, en que no se dan más derechos, en que puede redistribuir, en que puede priorizar, en que puede suspender. O sea, de hecho, yo quiero ver cómo la autoridad va a poder ejercer estas facultades. Tengo mis legítimas dudas de que no sé si está la información para hacerlo. Si eso es una de las cosas que también, una cosa es lo que dice la ley, y en esto ustedes, señores, señoras, ingenieros, me ayudarán, ¿cierto? Una cosa es lo que dice el papel, y otra cosa es lo que uno puede hacer en la práctica. Daniela dice la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se establecería la redistribución de los DA en el marco de los APR, donde hay sistemas que no tienen acceso a regularizar el agua que utilizan, como tampoco ampliar su caudal, pues los DA disponibles están copados? Derecho a aprovechamiento. Derecho al aprovechamiento. Sí, entiendo para Sí, dónde claro. va. Sí, sí, sí. Aquí, perdón, ¿a quién hizo la pregunta? Daniela dice, Ya, Daniela, aquí vamos a tener que hacer un juego entre la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, ¿ya? Que tiene, que tampoco se ha implementado full, y que en eso el MOP estaba, por lo menos hasta donde yo sé, estaba era una prioridad, ¿ya? De poder implementar esa ley que tiene nuevas herramientas para los servicios sanitarios rurales, ya no APR, ¿sabes? Cambia el nombre. Hay un tema también con las concesiones sanitarias que van a tener la posibilidad de engancharse en zonas que sean como limítrofes, que eso es algo que también está pendiente, que las mismas sanitarias lo piden, ¿eh? Sanitarias como Agua Andina, digamos, o otras, con este código, ¿cachai? El tema sanitario no es netamente de aguas. El sanitario es un uso dentro de los usos de las aguas. Ahora, se va a priorizar. ¿Cómo se va a priorizar? No te lo puedo contestar porque eso requiere un reglamento de la higiene. ¿Cachai? Ahora, ¿cómo creo yo que podría ser? Va a tener que ser en relación con las partes concesionadas, no concesionadas, va a tener que haber, quizás ahí más nos servirían los organismos de cuenca, digamos, para que nos podamos poner de acuerdo. Yo creo que acá al principio que nos va a salvar en ambiental y en recursos naturales es la cooperación, ¿ya? No solamente el diálogo, sino cooperar de verdad, o sea, sentarse y ver cómo nos podemos ajustar, ¿ya? Pero para eso se requiere la institucionalidad que haga hacer esa cooperación y no solamente una imposición de la autoridad que si no tiene toda la información, por más que pueda imponer límites y cosas, y si no tiene la posibilidad de fiscalizar, a mí me da miedo de verdad que esto quede en letra muerta, ¿ya? En el fondo, una cosa es poder fiscalizar y otra cosa es que el fin de semana pasado le hacía clase en el magíster y un funcionario de la DGA me decía que no puedo entrar a ver los pozos. O sea, si no podemos entrar, entonces menos vamos a poder redistribuir. Pero vamos a tener que, yo te contestaría ahí que falta el reglamento, y vamos a ver qué pasa con el enganche por la ley de servicios sanitarios rurales, que no está full ejecutado tampoco, y también los usuarios. Si se cae, o sea, si Santiago no se ha quedado sin agua, no es por la EGA, ha sido porque Agua Andina se ha puesto de acuerdo con los otros usuarios del Maipo. Y eso es un hecho público, conocido y notorio, ¿ya? No es porque la EGA ha redistribuido, la EGA ahí no se ha metido, no se ha metido. hay otra pregunta que hace Jarif Gárate Rojas. Dice, Camila, en base a la nueva reforma, ¿aún se mantiene su desprotección de los lagos menores privados en cuanto a fiscalización y sanciones de la DGA? Eso no se cambió. A ver, tendría que mirarlo. Es súper específica la pregunta, la verdad, pero entiendo que no se cambió porque los lagos menores sí son... los lagos menores están bajo la fiscalización de la EGA porque los mayores están bajo la autoridad marítima. Que yo sepa, o sea, que yo me acuerdo no se cambió esa parte. No sé por qué es la pregunta, pero sí, ojo, hay normas sobre, hay que enganchar también aquí con el tema de humedales,
se prohibió, por ejemplo, estas son cosas en las que se ponen en el PowerPoint, se prohibió el otorgamiento de derechos de agua en glaciares, derechamente, ¿ya? Se prohibió también, el humedales no me acuerdo, pero algo hay, ya, que la verdad es que es mucha cosa para conversarla en media hora, no alcanzo. Bueno, vamos a tener que invitarte de nuevo, pues, Camila. O alguien más, yo le puedo recomendar a alguien que sepa más de registro, ponte tú, o de educación de tu usuario, cada uno sabe lo suyo, yo trato de no hablar de cosas que no sé, o estudiarlos al menos, así que, pero sí, te puedo contactar con otros abogados de agua que están metidos en los otros temas, Sí, feliz, sí, no hay problema. de todas maneras, de todas maneras. Me Bueno, las vas a siendo cobrar, las, ¿cierto? Me las vas a por cobrar. supuesto, por supuesto. Siendo la una Villa, Sí, yo me tengo que ir a hacer bueno, clase. sí, 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 así que, pucha, está más que decir. Camila, muchas gracias, ha sido una charla muy interesante, tú ves que casi todo el mundo se quedó, al final se Sí, sí. conectaron 51 personas, así que Wow, muy agradecido desde la IC por el tiempo, por encantada. las ganas. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Yo les quería pedir si pueden prender las cámaras, que Sí, nuestra por último, periodista, para verlo así de repente, sí, nuestra periodista quiere nos sacar un vamos pantallazo capaz que nos así topemos en que la vida, prendan las porque cámaras, yo, sí, para vernos todos, ya que oye, cuesta un yo poco. quiero darte las gracias a ti y a la asociación por la invitación. Como les dije, a mí de verdad me gusta mucho trabajar y hacer, no clases, sino clases, hablar de esto con ingenieros, porque la pega más difícil a veces es esta, digamos. O sea, nosotros venimos después que ustedes, no al revés. Eso es algo que a los abogados les cuesta mucho entender. ¿Ah? O sea, otra cosa es con bota y casco. Yo tengo mi casco, me encanta ir a terreno. Estoy casada con un agrónomo además, así que me toca esto todo el rato. Eh, y encantada de tanto aportarle desde la academia, desde lo profesional, a otros especialistas, porque, y aquí con esto termino, si yo soy profesora y me dedico a esto es porque creo que mientras más se sepa sobre algo, los problemas son menos o se pueden solucionar. Y en este ámbito en particular, lo que más daño nos ha hecho, perdón, es desinformación, carga ideológica y falta técnica y falta información. Entonces, yo aquí tomo cualquier oportunidad que me den para conversarlo, porque mientras se conversa, uno aprende y aprendo yo de ustedes y podemos tener después mejores soluciones. Así que No, muchas gracias, que tengan un súper buen día y encantada, cuando quieran. muchas gracias a todos, gracias Camila. Nos vemos para Chao, la nos próxima, vemos. que estén muy bien. Chao.